tres aspectos que no debemos olvidar. Seguramente que el ser humano va a enfrentar en un futuro retos similares, salvo la mejor opinión del doctor Francisco Moreno, director en línea de Servicios de Medicina Interna del Hospital ABC, autor del libro Historias de una pandemia, del cual ya hemos hablado en este espacio. Lo saludo con el afecto que merece, doctor Francisco. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Pepe, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Se cumplen 3 años de la pandemia, ¿cómo vamos? ¿Cuál es tu balance? Claro que en tu libro cuentas mucho, pero a la audiencia también le interesa tu opinión. Bueno, lo primero que diría es que la pandemia no ha terminado, todavía siguen existiendo un alto número de casos de COVID. Ahorita en México está habiendo un repunte esperado, sí, porque estamos en la temporada de invierno y esta temporada los virus respiratorios aumentan. Pero esto implica que tenemos que seguirnos cuidando, sobre todo las características de cada quien. Considerar si tú eres una persona vulnerable que puedes tener complicaciones si te llegas a infectar, tienes que cuidarte. Segundo, lo que está sucediendo en China es de llamar la atención, porque en China empezó la pandemia, en China decidieron un manejo COVID-0 y ahorita están teniendo problemas para continuar con ese manejo. La peor manifestación en China desde 1989 en ese evento de la plaza de Tiananmen se dio el día de hoy. Y pues lo que hay que aprender es que que somos vulnerables y hay que cuidarnos. Creo que eso es muy importante entenderlo y no olvidarlo, porque sería una grave decisión. Pero ¿qué es lo que está pasando en China, Francisco? Paco, ¿qué está pasando en China? ¿Por qué no han podido contener esta cuestión? Están restringiendo de manera sensible y brutal el confinamiento, están promoviendo el confinamiento, lo que ha detonado lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Protestas sociales en las principales ciudades en donde hay mayor cantidad de gente, pero prácticamente todo China, el pueblito más chico de China debe tener 2 millones de habitantes. Esa ha sido la situación. China decidió una política COVID-0. ¿Qué quiere decir esto? Si se detecta en una comunidad, en una ciudad, que hay un caso, se aíslan todos, se vigilan a todos por 15 días y durante ese periodo están aislados. ¿Por qué? Porque China no quería tener un alto número de contagios al mismo tiempo. ¿Qué fue lo que no contempló? Que la pandemia fuera a durar tanto, que hubiera nuevas variantes más contagiosas y que escaparan a la inmunidad. Y la tercera, no consideraron que para estas alturas habría o no habría una vacuna suficientemente buena para evitar contagios. Ellos son los primeros a empezar a usar la vacuna nasal, que supuestamente debe tener mayor efectividad para evitar contagios, pero al no lograr esto, lo que no quieren ellos, por la baja inmunidad que tienen, es que tengan un brote que pueda colapsar totalmente al sistema de salud. Son muchos y muy pocos los que han tenido COVID. Entonces, la población sigue siendo muy susceptible. Curiosamente, una de las políticas que pareciera la más pues cuidadosa, está resultando una política muy restrictiva que la gente ya se cansó y la gente ya no quiere seguir aislada. México, ¿cómo se presenta México en este panorama? Porque incluso la Secretaría de Salud reconoce que hay un leve repunte de contagios precisamente por la temporada de los fríos. El problema en México es que sigue sin haber muchas pruebas, Pepe. Incluso ahora la mayor parte de la gente se hace pruebas, autopruebas, y entonces Sí. ni siquiera se contabilizan esos casos. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un aumento en el número de casos? Cuando empieza a haber aumento de hospitalizaciones, pero sabemos que eso ocurre 10, 12 días después de que el paciente se contagió. Entonces, el problema de México ha sido ese. Al no tener pruebas, pues navegas a ciegas. Y lo que estamos teniendo es, evidentemente, un repunte por el invierno y una población que sigue mal vacunada, Pepe. Es triste, pero niños menores de 5 años no están vacunados en nuestro país. Solamente el 60% de niños entre 5 y 12 años. Muy poca gente ha recibido una cuarta dosis y, por supuesto, no queremos la vacuna de bivalente, porque todas este tipo de políticas que van totalmente en contra de la ciencia, pues nos tienen en una situación complicada, porque si hay un brote fuerte de una variante más agresiva, pues otra vez tendríamos graves problemas, y todo esto por no querer escuchar a la ciencia. 2 preguntas para terminar, Paco, esta vez, si me permites. ¿Cuáles son tus proyecciones, la número 1, para las siguientes semanas en México? Primero, va a haber un aumento en el número de casos. Si eres vulnerable, por favor, cuídate, trata de evitar ir a lugares concurridos, mantener mascarilla, lugares bien ventilados, y si convives tú con alguien vulnerable,
sé solidario y cuídate por esa persona, porque a lo mejor tú no te pasa nada, pero a esa persona le puede suceder algo. Y la última pregunta, la Organización Mundial de la Salud está calculando que un 90% de la población mundial goza actualmente de cierta inmunidad al COVID-19, pero está advirtiendo la amenaza de una nueva variante. Estamos hablando según lo que dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué has escuchado sobre una nueva variante de COVID-19? La que está predominando en el mundo ahorita es BQ.1 y BQ.1.1, que son las variantes derivadas de Omicron, variante BA5, y sí, lo que pasa es que tiene mayor escape a la inmunidad, entonces aunque te haya dado COVID, te puede volver a dar COVID, que eso ya lo hemos vivido, y esta variante está haciendo la que empieza a dominar en el mundo. No parece ser una variante más agresiva, por lo que no debemos de tener tantas complicaciones, pero esto implicaría que la Secretaría de Salud debería estar muy atenta a las vacunas, viendo cuáles son las mejores opciones, dando mensajes claros a la población. Insisto, no ha terminado la pandemia, hay que cuidarnos. Muchas gracias, Francisco. Como siempre, deseamos que le vaya muy bien a tu libro Historias de una pandemia, donde nosotros, los que hayamos tenido alguna experiencia del tipo que sea, bueno, relacionada con el COVID, claro, podemos incluso escribir nuestra propia historia y algún día leerla pues a los hijos, a los nietos, a quien sea necesario para que quede una lección. Gracias por el libro y gracias también, por supuesto, por darnos la oportunidad de expresarnos en torno a esto que será inolvidable. ¿Cómo te voy a olvidar? Decíamos, si hubiera que comenzar una canción para recordar al COVID. Que estés muy bien, Paco. Es un gusto siempre escucharte. Gracias, Pepe. Un gusto estar contigo y con tu auditorio y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando, haremos caso. Lo que dice el doctor es lo que receta el doctor Francisco Martín Moreno, director de línea de servicios de medicina interna del Hospital ABC, autor del libro Historias de una pandemia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.